la actividad que vamos a hacer es identificar y relacionar el marco jurídico de la formación profesional e integral del SENA. Entonces, la primera guía, su nombre es el marco jurídico, porque yo creo que ese es el punto de partida. Lo que les dije la vez pasada tienen que interiorizarlo. Ustedes son funcionarios públicos y como funcionarios públicos toda la acción que ustedes hacen debe estar en el marco de la ley. Es decir, ustedes no pueden hacer ningún proceso institucional si no está en el marco de la ley, en una norma institucional, en un decreto, en una orientación, en el marco de la ley. Ustedes no pueden actuar sino en ese contexto. Yo les contaba el otro día que, y decía medio en broma, y es que uno no hace lo que el jefe le dice, uno hace lo que el jefe le dice en el marco de la ley. Sí, entonces, a mí, y les decía, a mí me decía, vaya y certifique esa institución educativa. Y yo, muy bien, ¿cuáles son los referentes jurídicos para hacerlo? Entonces, dígame cuál es la resolución, cuál es el acuerdo, cuál es el documento con el que yo lo voy a hacer. Por eso, este capítulo es muy importante, pero además, estos elementos jurídicos son objetivos y harán parte de la evaluación que les van a hacer, porque esos son los referentes que seguramente los evaluadores van a considerar. De modo que vamos a empezar por ahí. Bueno, ya habíamos empezado por ahí cuando vimos el origen del SENA y cómo, en qué marco jurídico había nacido, y bueno, ya esa partecita ustedes la tienen y me imagino que la incorporarán en la actividad de hoy. Bien, entonces vamos a identificar las normas jurídicas de la formación profesional integral, vamos a identificar la misión del SENA y vamos a establecer una relación funcional entre los planes de desarrollo nacionales y locales con los objetivos de la formación profesional. Se supone que para eso tenemos una hora, entonces vamos a leer rápidamente. Sube. Deja la presentación, toda la presentación. Bien, entonces dice que una ley es una disposición o norma que nos dicta reglas las cuales debemos cumplir todos los habitantes del país. La Constitución es la ley suprema de un Estado que establece su organización, su funcionamiento, su estructura política y los derechos y garantías de los habitantes de un país o Estado. De las leyes se derivan decretos y resoluciones. Se conoce entonces como marco jurídico el conjunto de leyes, decretos, resoluciones relacionados con un determinado aspecto. El marco jurídico de la formación profesional integral tiene dos puntos de referencia derivados de la Constitución y las leyes. El primero en el ámbito educativo y del trabajo y el segundo en la regulación específica en términos de obligaciones y derechos. Bueno, ustedes van a ver, es decir, la formación profesional viene colgada de la Constitución. La formación profesional es un derecho constitucional distinto del derecho a la educación. Es decir, es distinto del derecho a la educación. Tiene su artículo específico, la formación profesional. Usted como funcionario público, a diferencia de otro colombiano cualquiera, está obligado a aplicar las normas tal y cual aparecen. No basta con que no las viole, las debe aplicar como tal, y esa es la razón del conocimiento exhaustivo del marco normativo de la acción institucional. Su quehacer tiene como contexto permanente la norma. Eso deben interiorizar. Con unos compañeros, a partir del documento Aspectos Jurídicos del Estatuto de la Formación Profesional y cualquier información adicional que ustedes tengan, porque ya tienen una información adicional de la sesión pasada, que conozcan o deseen consultar, elaboren un gráfico donde se presente una línea de tiempo de normas que se han organizado para la educación. Necesitamos una línea de tiempo y la vamos a colgar por aquí, la vamos a presentar, seguramente no la van a presentar todos, pero todos la van a hacer. Entonces, bajemos la tercera, vamos a hacer esas dos. Dice, luego hacemos una actividad ya sobre lo que es la ley 119. Por ahora vamos a desarrollar esas actividades sobre el documento del estatuto, de la norma jurídica del estatuto. Les comento. Que
El Estatuto de la Formación Profesional tiene 3 grandes capítulos. Bueno, el estatuto es la norma vigente del quehacer institucional, de la formación profesional. Es la norma vigente. Que se cumpla es otro problema, pero es la norma. Por eso ustedes tienen que conocer esa norma vigente. Les cuento lo siguiente. El SENA, claro, como una institución, pues venimos con el cuento, es una institución que tiene una misión, ¿sí?, estatal, y que nosotros cumplimos una función pública. Entonces para la ejecución debemos tener una norma. En los años 80 se hizo una norma, y esto lo vamos a ver más adelante, que fue el Acuerdo 12, que se llamaba de unidad técnica. Luego ese Acuerdo 12 se quedó como ahí, ¿sí?, como levitando, es decir, quedó por ahí pendiente, y luego se sacó, después de la Ley 119, el Estatuto de la Formación Profesional. El Estatuto de la Formación Profesional, que es el que está realmente vigente, de pronto después hablamos de ese proceso, pero el Estatuto está vigente, tiene un marco normativo. Como ese estatuto no, digamos, no tiene coherencia con lo que pasa en la institucionalidad, nosotros le hemos insistido a la dirección que actualice el estatuto. ¿Por qué? Porque es que lo que dice el estatuto no es la práctica institucional. Entonces todo el tiempo, es decir, siempre se está infringiendo la ley, porque los instructores van a ver cómo lo que dice el estatuto, la realidad es en contrario de lo que dice el estatuto. Entonces nosotros le propusimos que lo revisara, y ahí ha habido una discusión con la entidad. Toda institución debe tener un referente con el cual opera, hace sus prácticas. El SENA, porque cumple una función pública, pero por ejemplo las universidades, las instituciones de educación también tienen que tener su referente. En la educación formal, es decir, en las universidades, en los institutos técnicos y demás, eso se llama modelo pedagógico. De esa manera se llama. En el SENA no hay modelo pedagógico, es decir, hay un modelo pedagógico contenido en el estatuto, mejor dicho. Es decir, el estatuto es el que dice que es un modelo pedagógico, es el que le dice usted qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, y es decir, es el referente de acción. El SENA, cuando llegó el padre, que fue un director del SENA, él venía del Minuto de Dios, de Un Minuto. Y entonces el padre, cuando llegó a esta institución, lo que tenía en la cabeza era cómo se organiza la educación superior. Y entonces cuando llegó aquí, preguntó a los funcionarios del SENA, ¿y el modelo pedagógico del SENA en dónde está? Y la gente se quedó como mirando para el techo, porque no tenían conciencia que el modelo pedagógico del SENA está contenido en un documento que se llama Estatuto de la Formación Profesional. Y entonces hubo muchísimas personas que quisieron hacer un modelo pedagógico, un documento modelo pedagógico. Y empezaron, eso ha habido documentos de modelo pedagógico, y la gente es muy prolífica, y entonces había modelos pedagógicos en una parte y en la otra. Eso salía uno en Bogotá, otro en la dirección general, eso le remitían de uno. No, en el caso de ustedes, cuando vamos a hacer referencia, hacemos referencia al Estatuto de la Formación Profesional, porque documento como modelo pedagógico hay un poco de documentos en el SENA, pero ninguno de esos documentos tiene marco legal. Es decir, si hay un modelo pedagógico, ese modelo pedagógico debería tener un marco legal elaborado por el Consejo Directivo del SENA. Hay muchos documentos, para que de una vez vamos, es decir, ¿en dónde vamos a estudiar? Pues porque que el modelo pedagógico, ninguno de esos documentos que aparecen en el SENA, que hay múltiples,
tiene marco legal. Lo único que tiene marco legal es el estatuto. Pero les quiero decir también, sobre todo los que llevan años en el SENA, cuando lo ven y ven el estatuto y dice, pero nosotros no hacemos esto. Eso es una incongruencia institucional, pero lo que es el estatuto. Bueno, propusimos que lo actualizaran y en eso hemos venido insistiéndole a la dirección del SENA, actualice eso, para que la gente tenga cómo operar, sepa cómo funcionar. Para hacerla, entonces, manos a la obra. Se hacen alrededor hacen el punto 3.1, ¿sí? Para que reflexionen sobre cómo están en su puesto en relación con el marco normativo y el punto 2, que es la línea de tiempo. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Hicieron un lindo trabajo, creemos.